Bueno, yo he nacido en el Cerro de Pasco. Mis padres son sarreños. Soy nieto de don Guillermo Arauco Bermúdez, que era dueño de Barrio Misti. Él desciende de los vascos que llegaron al Cerro de Pasco, ¿no? Y mi mamá, mi abuelita era de la villa de Pasco, la señora Valdizán. Yo pensaba que ya me habían olvidado, pero esa invitación hace que yo vuelva a través de este medio de comunicación a encontrarme con ustedes aún indirectamente para hacerles llegar mi saludo muy cariñoso a todos. Ahora, respecto de la Calistrada, está universalmente estatuido de que en el año de 1090, en Venecia, la perla del Adriático, Venecia pertenece a Italia, se celebra por primera vez la fiesta de los carnavales, una fiesta extraordinaria, una fiesta en la que la gente poderosa de Venecia llama a los amigos, se disfrazan, hay serpentinas, chisguetes, fiesta, trago. Una celebración extraordinaria, fue tan extraordinaria que esa celebración pasó al resto del mundo. Tan así es que, por ejemplo, los españoles lo conocieron y celebraron los carnavales, especialmente el carnaval, por ejemplo, de Tenerife, en España. Pasó a Portugal y de ahí lo llevaron a Brasil. Y en Brasil tenemos el carnaval más espectacular, el carnaval de Río. Y así, todos los países del mundo celebraron los carnavales. En el Cerro de Pasco se comienza a celebrar los carnavales oficialmente en el año de 1880. En esa oportunidad nace el Club Calixto, un club emblemático de Cerro de Pasco, un club en el que se reunía lo mejor de nuestra sociedad. Este club tuvo una vida de 32 años, al final de los cuales en 1912, por decisión de sus socios, se diluyó. Pero en ese interregno, en ese tiempo, aparecieron una serie de otros clubes, Marisco, Mefistófeles, etc. ¿Por qué nacen estos clubes? Es importante esto. El club es una institución que trajeron los ingleses. Yo no sé si hubiera tiempo para poder explicar ampliamente esto. El Cerro de Pasco tuvo en su oportunidad la llegada de extraordinarios hombres de Europa. En el Cerro de Pasco hubo 12 consulados extraoficiales y 9 oficiales. Entonces había italianos, franceses, alemanes, polacos, y llegan la gente del Imperio Austrohúngaro, los croatas principalmente, vieneses, húngaros, en fin. Estos hombres trajeron sus costumbres que nosotros asimilamos, y es así que se celebran los carnavales en el Cerro de Pasco, la sociedad del Cerro de Pasco. Pero si al comienzo fue una fiesta de élite, posteriormente el pueblo hizo suya esta fiesta y la hizo más popular, la hizo democrática. Ese fue prácticamente el nacimiento. Después vinieron otros clubes, no sé si me permiten, otros clubes carnavalescos. Por ejemplo, el Apolo, por ejemplo, el Vulcano, que es el más representativo de Pasco. Se fundó en el año de 1906, una fundación extraordinaria. Ese club es emblemático de los carnavales. Siendo centenario, a través del tiempo ha dejado una serie de señales extraordinarias, notables. Han habido enormes figuras ahí. Después viene el Tahuantinsuyo, la Lira Sarreña, la Lira Andina, inclusive el Cayena, es decir, una cantidad de clubes extraordinarios, y de ahí salió, en todo el centro del Perú, se comenzó a imitar este hecho. Entonces ya se puede ver la difusión de los carnavales en todo el centro. La Molisa viene del siglo XVIII. Es una creación que hacen los muleros sarreños. Los muleros sarreños eran los jinetes que iban hasta Tucumán, la zona de Tucumán,
para traer miriadas de mulas. Esas mulas las traían al Cerro de Pasco para venderlas. Cuando digo miriadas, no bajan de 10, 12 mil mulas que traían. Para eso se necesitaba un equipo de jinetes. Ellos traían esos animales y los vendían en el Cerro de Pasco. Lo importante es que en ese tiempo el Cerro de Pasco tenía más de 600 minas personales. Minas que pertenecían a los croatas, a los alemanes, a los polacos, a los franceses, ingleses. No es como cuando llegó la compañía norteamericana que compró todo e hizo un monopolio, no. Cada mina tenía su propietario y esos propietarios compraban pues 100, 200 mulas. Entonces los muleros que venían de Tucumán crearon la mulisa. La historia es larga, pero es muy hermosa. Ellos crearon una canción muy parecida a la Vidalita, por ejemplo, que la cantaban en el trayecto. Por eso tiene ese compás la mulisa. Y una mulisa es una creación eminentemente espiritual, una creación extraordinaria del espíritu. Por eso a nadie en el Cerro de Pasco se le ha ocurrido bailar una mulisa, porque la mulisa es hermana, por ejemplo, del triste o del yarabí. Son creaciones para escucharlas, para sentirlas en el alma. Y la mulisa se cantaba en los carnavales. El huayno es universal, es decir, dentro del Perú. En todas partes del Perú ha nacido el huayno. No puedes decir que de Arequipa ni de ninguna parte. El huayno, en todo el imperio de los incas se bailaba el huayno, claro. Cada uno tiene sus características especiales. Pero también se cantaba, por ejemplo, la chimaicha. Es necesario decirle lo siguiente. No solamente al Cerro de Pasco llegaron europeos, también trajeron gente de trabajo de todos los pueblos del Perú. Entre ellos llegaron, por ejemplo, los ayacuchanos. Y los ayacuchanos trajeron al pueblo, es decir, el pueblo lo acogió. Por ejemplo, Pirualapiro es una canción hermosísima. Nosotros hemos transmitido a través de nuestro programa Pueblo Mártir cómo es la chimaicha, cómo se baila la chimaicha. Y la chimaicha era una canción muy hermosa, extraordinaria. Y lo mismo el huayno, la mulisa, que se cantaban en la celebración de los carnavales. Entonces, así como un club deportivo busca su mejor centro delantero y a sus backs, etc., ellos buscaban a sus mejores compositores y a sus mejores músicos. El mejor compositor que ha tenido el Cerro de Pasco en música, en esta música nuestra, es don Andrés Urbina Acevedo, que yo quisiera que no la olviden. Él hizo unas creaciones magníficas porque sabía medir los versos, era un poeta extraordinario, pero sobre todo sabía captar el sentimiento del pueblo. Nadie como él ha retratado mediante la música el alma del pueblo del Cerro de Pasco. Después viene don Ramiro Reyes Cisneros, un hombre que tenía una capacidad extraordinaria para la creación. Se hacía llamar el pescador de perlas. Don Ramiro Reyes era secretario general de la Municipalidad del Cerro de Pasco. Tuvo un desempeño enorme, formidable en el Cerro de Pasco. Él nació en Huancayo, pero muy joven se llevó al Cerro de Pasco, ahí hizo su familia, todos sus hijos son cerreños, prácticamente era un cerreño, ¿no? de corazón. Un hombre tan notable que, si ustedes me permiten la anécdota, cuando tuve oportunidad de hablar con don Alberto Benavides de la Quintana, un señor que me invitaba a conversar con él en su despacho, y nos pasábamos horas conversando, leyó lo que había yo escrito respecto de don Ramiro Reyes, y me dijo, me felicitó, porque me dijo, has captado la idiosincrasia de don Ramiro. Porque él me contaba la anécdota de que, como era alcalde del Cerro de Pasco de 1945 a 1950, y él trabajaba en el Cerro de Pasco, era geólogo, era uno de los jefes del Cerro de Pasco, pero como lo habían elegido como alcalde, él llegaba a las 4 de la tarde, inmediatamente se dirigía al Consejo Provincial, y ya para entonces don Ramiro Reyes Cisneros tenía ordenados sus papeles.
los papeles que se han recibido, los que se han enviado, las respuestas, los planes, toda la labor que habían realizado los concejales, etc. Entonces me dijo que era él prácticamente el que había gobernado durante esos 5 años, para darse una idea de la capacidad que tenía don Ramiro. Pero a don Ramiro nuestro pueblo lo conocía por Cunda, por alegre, por un creador extraordinario. Era un hombre que no se la creía. Hoy día apenas ocupan un carguito y ya se creen las divinas pomadas, pero él era tan simple, tan sencillo. Y como él han venido otros compositores más, ¿no?, extraordinarios, Mocho Arriola, por ejemplo, que le faltaba un dedo porque era carpintero, y así como él, Pedro Dam, etc., una cantidad de compositores que ha tenido el Cerro Pasco. Él es el que dio la personalidad del huayno serreño. Cuando se escucha la música serreña se nota la diferencia de las otras creaciones de los otros pueblos. ¿Por qué? Porque él le ha dado esa personalidad extraordinaria. El Cerro Pasco es un pueblo eminentemente trabajador. Entonces, no obstante, han tenido que limitar sus carnavales a 3 días. Comenzaba el sábado, domingo, lunes, y el martes en la tarde ya cerraban todo, para que el miércoles arrepentidos se fueran a la iglesia, etc. Pero en esos 4 días gozaban como nunca. Entonces, cuando salía la calistrada, por ejemplo, delante iba la banda de músicos y inmediatamente venían los chalanes. Los chalanes eran unos jinetes con unos caballos extraordinarios. Tenían, por ejemplo, sus ternos encima, llevaban unos ponchos de lino, en otros casos de vicuña, pero siempre llevaban un pañuelo con un prendedor de oro, etc. Muy ostentosos los serreños. Los caballos eran especialmente enjaezados con monturas con plata, cuero y plata, los estribos tenían espuelas, era lo mejor. Estos chalanes iban delante, repartiendo ante el público las mulizas y los huaynos que iban a interpretarse. Pero previamente, es necesario decir esto, previamente había habido concursos que había hecho la impresión de estas mulizas, huaynos, entonces se entregaba a todo el mundo, recibía. Y el club carnavalesco enviaba unas publicaciones a las familias. Entonces en la casa, por ejemplo, mi abuelo recibía de todos los clubes y nosotros teníamos en un sobre todas las interpretaciones que iban a hacer en los carnavales. Eso eran los chalanes. Y no se vaya a creer que eran pues cualquier jinete. El Cerro de Pasco, en una época, nosotros publicamos esto, ha tenido unos caballos extraordinarios. Por ejemplo, en la fiesta de San Roque, en el mes de en el mes de agosto, el 16, en Quibulacocha. Quibulacocha ha sido un pueblo importantísimo. Ahí se veía un torneo de jinetes, unos caballos lindos, porque los pudientes esa vez no se compraban los 4x4, no se compraban carros modernos, llevaban caballos, compraban de Chile y Argentina unos caballos hermosísimos que crecieron en el Cerro de Pasco y les servían los caballos hermosos para pasearse, pues, ¿no? Completamente elegantes ellos. Esa era la manera. Entonces, el día en que salieron los chalanes también con unos caballos notables, unos caballos extraordinarios. Ese es el papel que jugaron más. El carnaval duraba 4 días en el Cerro de Pasco. No porque el serreño quisiera, porque el serreño le gusta el trago y la fiesta. Eso ya desde el tiempo de los incas sabían. Sino que estaba establecido porque si no de los trabajos de la mina se iban pues al abandono. Entonces lo fundamental era que se tenía que trabajar al 4.º día. Pero en esos 4 días gozaban de lo lindo los señores que hacían los carnavales. Eso era lo importante. Ahora, por ejemplo, en cuanto a los compositores que le han dado el aire a la música nuestra, está en primer lugar don Graciano Rixi.
Yo quisiera que hubiera una oportunidad de poder conversar de esto con ustedes. Yo ya no puedo ir al Cerro de Pasco, pero poder conversar detenida y detalladamente estas cosas. Por ejemplo, lo que nadie sabe o pocos saben es que don Graciano Rixi Custodio ha sido un músico de primerísima calidad, un músico especialísimo en Cerro de Pasco, un clarín extraordinario. Cuando vino a Lima, lo escucharon, entró en el ejército y llegó a ser músico mayor del ejército del Perú, un serreño. Y cuando en 1924 deja el ejército, esto me contaba don Pedro Santibáñez, se encontró en las calles de Lima porque don Pedro había viajado precisamente a Lima para comprar telas y todas esas cosas que faciliten la confección de uniformes, etcétera, etcétera. Entonces cuando llegó acá en Lima, se encontró con Graciano Rixi y don Pedro Santibáñez. Le dijo que no tenía trabajo, entonces don Pedro inmediatamente lo llevó al Cerro de Pasco y se encargó de la música del Filarmónico Andino. Este hombre, esto es interesante, este extraordinario compositor, llegado al Cerro de Pasco, fue llevado por don Pedro a Goyerisquizega. En Goyerisquizega conoció a un gran músico, un gran compositor, más que músico, un gran compositor. Se llamaba Maximiliano Jiménez. Este Maximiliano Jiménez se queda impresionado por la calidad que tenía este creador. Entonces hacen un huayno muy hermoso que se llama El Obrero. El Obrero. Este huayno llegó a tener un éxito rotundo, salió por el Filarmónico Andino, el 24, 25, etc. Y llega un día en que va a tener una recambra enorme en el Perú, debido a una cantante formidable, Pastorita Guaracina. A Pastorita Guaracina lo acompañaba su esposo, que apellidaba Romero. Entonces cuando los discos, el pedido del público del Perú era enorme, entonces ellos decidieron crear, pero como no podían crear, echaron mano a lo que ya se había hecho. Entonces agarraron el Obrero y se cantó. La gente pensó que era de Jacinto Palacios, un compositor ancashino, pero no es así, no fue Jacinto Palacios. Nosotros estuvimos en compañía de, por ejemplo, de Manuel Acosta Ojeda, hablamos con los creadores ahí, y se llegó a establecer que no era de Jacinto Palacios. Además, él nunca dijo que el Obrero era de él. Fueron los ancashinos que, como cantaba Pastorita, creyeron que él era el verdadero creador, pero no, ya se quedó establecido. Entonces, Graciano Rixi ha sido un extraordinario creador de la música nuestra a través de todos los tiempos. Y después viene Jesús Enciso, por ejemplo, César Bustamante, una cantidad extraordinaria. Yo pienso que Américo Córdoba es mi gran amigo, seguramente él va a relatar todas estas cosas, porque él conoce todos los avatares de la música de Cerro de Pasco. Los disfraces sí eran los más llamativos. Los clubes se gastaban ingentes cantidades de dinero, más que los clubes, las personas. Se hacían disfraces personales gastando enormemente. Y entonces ustedes veían, por ejemplo, en la fecha unos corsarios y unos cowboys y unos cosacos, es decir, gente que se disfrazaba perfectamente, ¿no? Pero hay una característica dentro de todos los clubes de aquella vez. El Tahuantinsuyo es un club que nace en mi barrio de La Esperanza. Y este club tenía la cualidad de que cada año sacaba un Inca, es decir, el Inca presidía el desfile. El primero fue Manco Cápac, que inmediatamente venía la panaca con la colla, las payas, las ñustas, pero todos los músicos estaban con vestido de autóctono del Perú. Fue una cosa maravillosa. El Tahuantinsuyo causó gran impacto, pero también los otros clubes hacían unos disfraces notables.
por ejemplo, no sé si escapa al conocimiento de ustedes, se llevó a un extremo, por decir una cosa. Un hombre que quería ganarse el premio al mejor disfraz, un día se disfrazó de diablo, el disfraz perfectamente hecho, pero no contento con eso, quiso impresionar más y a un caballo blanco que había alquilado lo pintó en compañía de otros hombres con una pintura purpurina, lo pintó de oro, se montó al caballo y se impactó en toda la gente, hablaba del demonio que andaba con ese caballo. Bueno, pero cuando terminó el desfile el caballo se murió porque se había envenenado pues con la pintura, ¿no? Después otro caso, por ejemplo, de disfraz, porque querían impactar, pues, uno de ellos salió disfrazado, imagínense, de Tarzán. Había aparecido en el cinematógrafo Tarzán de los monos, se llamaba, de Johnny Weissmuller, el actor, pero es una creación de Ricky Burroughs, ¿no? Entonces, ¿cómo andaba Tarzán? Solamente con un taparrabo y un puñal. Él se montó un caballo, inclusive sin montura, para parecerse a los Pieles Rojas. Y salió así, todo el mundo hablaba de Tarzán. Pero entonces Tarzán tenía que estar tomando sus tragos porque se moría de frío. Imagínense en el mes de febrero o marzo, en ese frío andando calato. No llegó al día siguiente, se murió de una pulmonía. Entonces, hay una serie de anécdotas al respecto. Por ejemplo, en el Cerro Pasco había un grupo de niños bien. ¿Quiénes eran estos tipos? Eran los hijos de los extranjeros, de los alemanes, que gobernaban en el país. Y entonces estos dijeron, vamos a participar, pues también nosotros, ¿no? Porque eran enamoradizos, andaban fastidiando a las chicas, etc. Y un día decidieron salir, pero para diferenciarse de los cholos, como dijeron ellos, vamos a disfrazarnos diferente. Entonces se disfrazaron con el traje que utilizaban las tunas universitarias en España, de negro, con sus capas, y claro, bien elegantes, pero llevaban sus guitarras, violines, todo en la mano. Las chicas serreñas que le tenían tirria aprovecharon de eso y los bañaban, pero de una manera con agua fría, imagínense en el tiempo de invierno del Cerro Pasco. Los bañaban, entonces ya cuando estaban a punto de morir, en el 1925, tuvieron que subirse a los caballos. Cuando se subieron a los caballos ya nadie les hizo caso. El conjunto se llamaba Cayena. ¿Y por qué le habían puesto Cayena? Porque Cayena era una cárcel aberrante que quedaba al extremo norte de Sudamérica. La cárcel donde estaban los delincuentes más famosos del mundo. Y entonces ellos se creían los niños bien, etc. No resistieron. Y así ha habido una serie de anécdotas en los carnavales. Pero los disfraces eran lo mejor. Ahora, eso en el desfile. Porque para el desfile elegían también a las reinas. Cada club sacaba a su reina en su carro alegórico. Y de todas las reinas que competían, elegía a la reina del Cerro de Pasco. La más linda a través de todo el tiempo ha sido doña Isabel Ravelli Malpartida. Una viejecita, una señora lindísima. Yo que he conversado con viejos lindos, me hablan con una reverencia por esa señora. Yo tuve el honor de conocerla y cuando me hablaron tanto, yo escribí una nota en un periódico, Nuestra Reina de Siempre se llama. Entonces estaba en la cantina del club departamental y vino un joven, un señor alto, blanco. Me dice, ¿usted fulano de tal? Sí. Mi hermana quiere saludar. Y claro, como era una dama, no iba a entrar al bar. Yo fui y me vi con la señora Isabel Ravelli Malpartida, la reina del Cerro Pasco. Una mujer hermosísima, a pesar de sus años ya era viejecita. Entonces me cogió la mano y me dijo, gracias por lo que has hecho por mí. Ese es el homenaje más grande. Y me cogió la mano y lo puso en su corazón. Yo me siento muy emocionado por ese gesto de esa dama magnífica. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes de la sensibilidad que tenía la señora Isabel Ravelli. Entonces, esa era la manera como celebraban los carnavales. Ahora las fiestas, cada uno de los clubes hacían sus fiestas, ¿no? Y era una celebración
notable. Nosotros, yo generalmente estaba en la dirección de cultura, entonces hacíamos lo que hacían antes, el concurso de compositores, etc. ¿No? No había el espíritu que hay ahora. A mí me ha emocionado mucho que se hayan unido todos los grupos poderosos de Cerro de Pasco. Hablo en el nombre de las instituciones que apoyan. Se han unido para hacer ese carnaval como debe ser la celebración extraordinariamente bien. Y por ejemplo ahora ustedes me dan el honor y la oportunidad de poder hablar a través de este sistema con gente, porque es necesario saber todas estas cosas. Entonces ese es el papel que nosotros realizamos, para que no muriera el carnaval de Cerro de Pasco. Lógicamente dentro de nuestra gente hay los creídos, los que carnaval, qué cosa, que no hay que hacer. Pero ahora el carnaval ha vuelto a tener su auge. Pueden ver en los pueblos más lejanos del Perú la celebración. El pueblo de Chanchapir, el pueblo de Guadalayoca, el pueblo de... todos celebran sus carnavales. Y nosotros que hemos tenido el carnaval más extraordinario en el Perú, nunca lo hacíamos ver. Ha tenido que venir Clever y Meléndez para que un día en la Plaza de Armas salgan los disfrazados de Cerro de Pasco. Primera vez, cuando nosotros hemos podido hacerlo antes, pero no había iniciativa. Entonces es necesario, y además el que le dio mucho impulso, un hombre que han olvidado, como es don Julio Valdeón Gavino, él dirigió un programa que se llamaba Así canta Cerro de Pasco. Y cuando los carnavales estaban de bajada, nos reunimos con gente vieja y se le dio impulso a que nuevamente renaciera el Apolo, en fin, todos los clubes esos. Y fue extraordinario el renacimiento de Cerro de Pasco. A propósito de eso, yo también tengo un jaloncito de oreja. Hace poco falleció un hombre extraordinario, el doctor Efraín Herrera León. Los serreños fuimos a llevarlo al Camposanto, lo enterraron en Lurín. Entonces apareció su gran amigo con el que hacía música en el Cerro de Pasco, el Tata. Tata tocaba trompeta y él tocaba el acordeón, es el heladero que ya no está dando indirectas. Bueno, entonces en medio de la ceremonia, un toque de silencio estremecedor. Los pocos serreños que estábamos ahí, me acuerdo de la Torre Tapia, algunos hermanos, en medio del silencio, cuando bajaban el féretro, Tata comenzó a tocar Cuando me vaya, cuando me ausente, y todos nosotros cantábamos. Gente que no conoce nuestra canción seguramente no siente la emoción de darle un hasta luego, un hasta siempre a ese hombre extraordinario. Pero lo que quiero decirles es esto, porque el serreño siempre es del carnaval, el guarmijorgo, esas cosas. No debemos estar por ese lado nomás, debemos también ser más humanos. No he visto una sola flor del Consejo Provincial de Pasco cuando él ha sido 2 veces alcalde de Cerro de Pasco. Ha sido comandante de la compañía de bomberos, ni un bombero, ni una palabra. Ha sido presidente del club, extraordinariamente grande, el Club Estudiantil Carrión. Nadie se hizo presente. Ha sido profesor del Colegio Carrión. Ha sido un hombre valiosísimo. Pero vea usted cómo es la indiferencia. Pero yo quisiera que en estas oportunidades recuerden a esos hombres extraordinarios. Hombres que dieron algo, no solamente por el carnaval, sino por la vida misma y el progreso de nuestro pueblo. Cuando ya estaban los últimos días de carnaval, en el Cerro de Pasco se realizaban los cortamontes. Pero el cortamonte es una celebración que trajeron los jaujinos. El Cerro de Pasco traía para que trabajen en sus minas a los jaujinos. Y con ellos venían las jaujinas, muchachas jóvenes, que servían en la ciudad para el trasiego de agua, es decir, llevaban agua de la laguna de Tomar, que ahora se ha convertido en un albañal asqueroso. De ahí sacaban el agua para que el pueblo tomara. Esas chicas llegadas al carnaval hacían su fiesta, con orquesta sencilla. Pero los muchachos que estaban enamorados, etcétera, iban, se portaban con los tragos y la fiesta. Los jaujinos fueron los que llevaron el cortamonte,
que no se diga que de repente porque en Ayapoto, no, eso llevaron los jauquinos, así como llevaron, por ejemplo, los huamandinos llevaron Perualapego, etcétera, sí. Cada pueblo ha dado su contribución al Cerro Pasco. Es bueno decirlo porque ha habido audaces, unos tipos que dicen de la chunguinada es de Chongo Salto. ¿Qué tiene que ver Chongo Salto con la chunguinada? Por eso es que hay que cuidar lo nuestro y propiciar a que siga creciendo, ¿no? Que hagamos lo posible porque nuestros niños entren en la onda de trabajar por su pueblo, ¿no? Entonces es necesario conocer la historia. Conocer la historia, ¿saben para qué? Para poner los nombres a las calles. Calle Cobre, calle Botafogo, calle Primavera. Dios mío, si nosotros tenemos el más grande escritor, el más grande profesor que ha tenido la Universidad de San Marcos, don Luis Fabio Chamar, tenemos a Gabriel Blanco, tenemos a Paulín Basilio, tenemos a Rima Capcha, hombres que han muerto por sus hermanos. Y esto no olviden del comunismo y la porquería. Nosotros estamos hablando de la gente notable que ha tenido el Cerro Pasco, notable en el sentido del espíritu. Y hemos tenido mentalidades también grandes. Una vez le pusieron la calle, por ejemplo, San Cristóbal, en honor a nuestro gran dibujante, el mejor dibujante del siglo pasado. Y le han cambiado, piensan que es San Cristóbal de la iglesia, no. San Cristóbal es de don Evaristo San Cristóbal. Y así, yo quisiera ahora salir un aviso ahí diciendo que van a cerrar una calle, no sé qué cosa. Es necesario que se ponga una nomenclatura verdaderamente fundamental a nuestro ser, pero yo estoy hablando de más, nada tiene que ver con el carnaval. Don Rudy, le estoy felicitando porque está haciendo usted una labor extraordinaria. Esa es la manera de trabajar por el Cerro Pasco. Pero no se olvide que no solamente es la canchita, las cosas de cemento, hay que hacer cultura. ¿No le parece que debiéramos publicar los libros de historia? Claro que van a aparecer los sabios de todo. No es así, pero ya hay algo. He ido yo una vez a visitar a un congresista, y el congresista tenía su biblioteca vacía. Y le digo, pero ahí debes tener, no voy a comprarlo. Y cuando le ofrecí mis libros no quiso comprarlos, del Cerro de Pasco. Por eso ese es el pedido que le hago. Un abrazo para todos ustedes, hermanos, y que la alegría siga siempre, porque Pasco es mucho más grande que todos sus problemas. Los invito, queridos hermanos, a que ustedes sí puedan ir al Cerro de Pasco a divertirse de lo grande, porque he visto en las grabaciones que han hecho ustedes la alegría que sí pervive. Y ahora somos otras gentes, otros jóvenes. Cultiven nuestras costumbres, y una de ellas es el carnaval. Háganlo grande, háganlo lindo. Eso nos une, eso nos mantiene unidos, porque ya se está hablando de que van a cerrar el Cerro de Pasco. Cerrar, ese es un cuento que nos han venido haciendo hace años. De eso vamos a hablar en otra oportunidad. Si ustedes, en esto a Rudy le digo, pudieran ustedes permitirme que pudiéramos hacer unas conferencias así grabadas, ¿no? Para hablar de muchos temas. Es importante esto. Muy agradecido.